Se procede a retirar el tapón de la válvula, así como la tuerca que lo sujeta. Este es del número 13. En este caso ya no tiene nada de aire, pero si fuera el caso con esta herramienta llamada sacapivote, se retira el núcleo de la válvula para sacar completamente el aire y poder retirar la cámara de la llanta. Se coloca su espátula o palanca para sacar llantas, como les muestro. En un espacio de unos 12 centímetros, partiendo de esta, se coloca la otra, y así sucesivamente, hasta sacarla toda. Se jala poquito la llanta para que haya espacio de meter la mano e ir sacando la cámara. Una vez ya llegando donde está la válvula, se mete esta por dentro para poder retirar totalmente la cámara. Se percibe a simple vista el daño que tiene la cámara, y uno más un poco más arriba. Entonces no hay necesidad de ponerle el núcleo de la válvula, echarle aire y en un balde con agua revisar dónde está ponchada. Aquí tengo los parches. Un tip para que te dure el pegamento y este no se seque es colocarlo en bolsas. Así no le entra aire y este es más difícil que se seque. Con una lija de agua, en este caso es grano 150 o puede ser 220, se procede a lijar levemente la parte donde se colocará el parche. Con un trapo se quita muy bien el polvo o residuos que pueda tener. Se aplica el cemento o pegamento en el área dañada, siendo un poco generosos, y se deja secar. Esto ya depende de las condiciones ambientales, pero con unos 3 minutos está bien. Se remueve la base del parche y se coloca este en el centro de la herida, y lo presionamos un poco. En una mesa coloco la cámara con posición del parche hacia arriba y con un pedazo de madera o en este caso es aluminio, se coloca una prensa sargento con ajuste rápido. Esto para hacer presión al parche y se adhiera mucho mejor. Aquí tengo otra que se parchó anteriormente, que es la que se colocará. Aquí están los parches azules que son un poco más grandes. Esto porque si dejo de perdido 20 minutos en que se seque bien el parche y este no se vaya a despegar. Y para no esperarme, por eso tengo otra. Que no se les olvide colocar el núcleo de la válvula para inflar la cámara. Y revisar que no tenga alguna ponchadura. Y sobre todo poner atención donde tiene los parches. Si se presentan burbujas es señal que hay alguna. Pero todo se ve perfectamente bien. Se retira nuevamente el núcleo de la válvula y se dobla la cámara para que quede completamente sin aire. Y nuevamente se coloca esta para que no vaya a absorber aire al colocarla. En este caso ya había retirado el clavo causante de la ponchadura, pero si no es tu caso, sí debes de revisar bien por dentro de la cámara con el tacto de las manos. Fácil se detecta si tiene algo y con las pinzas se quita. Para colocar la cámara, primero se coloca la válvula en su respectivo orificio y del otro lado te puedes ayudar de unas pinzas para colocarlo o este fácil entró y se coloca su tuerca. Se extiende la cámara muy bien para poder meterla y evitar dobleces que vayan a dañarla. Se aprieta de una vez la tuerca de la válvula, no debe ser en exceso. La coloco en el suelo, acostada, y por eso tengo una cobija abajo para no dañar o rayar el rin. Y con la presión que se le ejerce con los pies, esta va entrando. Y ya después uso las barras. Esta no se coloca muy hasta el fondo porque puedes morder la cámara. Ya esto es cuestión de práctica. Se infla muy bien la llanta y nuevamente se revisa que no se presenten burbujas de aire y todo se ve perfecto. Bueno, pues eso es todo amigos, espero les haya gustado, si es así los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el video. De igual forma, compártanlo con sus amigos o familiares. Cualquier duda, por favor, háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré. Los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más contenido y de igual forma, activen la campanita de las notificaciones. Saludos y bendiciones.